Soy Héctor Solano Toro. Fui seleccionado por la Alcaldía de San José del Guaviare para participar en el proyecto Fortalecimiento del Centro de Memoria con las historias de vida de la colonización. Mi padre ya se había vinculado a la zona de Miraflores con una empresa llamada La Ruber. La Ruber se trajo un poco de muchachos de esa época, en el 35, en el año 35. Ellos pasaron por San José del Guaviare, que San José del Guaviare no existía todavía, eran 2 o 3 casas. Más que todo eran viviendas indígenas y era un paso obligado para penetrar a la selva, porque el epicentro de la producción de caucho era en Miraflores. Entonces mi padre pasó para Miraflores con todos los llaneros que vinieron con él y se vincularon a la empresa Ruber en su condición de caucheros. Luego, más tarde, cuando el caucho dejó de ser productivo, ya no se bajó el precio internacional porque se acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi padre se dejó la cauchería, se la dejó a un señor muy amigo de él, con el que en esa época ya estaba trabajando el caucho en la zona del Querarí. Era el papá de Démaro Cuellar, don Januario Yao Cuellar. Él trabajaba con mi papá y mi papá le dejó lo que corresponde desde el Papunagua hasta el Querarí. Esa era la zona que tenía mi papá como propiedad para poder explotar el caucho. Don Januario, hasta hace dos años, hace año y medio creo, ya falleció y él permanecía ahí en un sitio que se llama Puerto Solano. Mi padre después de eso se vino para el Guaviare, más o menos en el año 52, porque ya no había nada que hacer en el Paupés, el caucho se había acabado, ya no era, económicamente no era rentable. Se vino para San José. Él vino vinculado a la comisaría especial del Paupés como motorista. Después fue operador de la primera planta que hubo acá, una plantica pequeña, una Lister BA12 de 5 kilovatios, que era la que alimentaba después un equipo que se llamaba el equipo de fonía. En esa época el equipo de fonía era el que comunicaba todos los centros de población como Miraflores, Carurú, Mitú, Yabarate, San José del Guaviare, más tarde el Caño Grande y más tarde Platanales, que ya veremos que esas dos poblaciones cambiaron de nombre y ahora se llaman El Retorno y se llama La Libertad. La Ruber era una empresa creada para la explotación del caucho en Latinoamérica, la Ruber Corporation. Esa empresa tenía muchos centros de explotación y escogió Latinoamérica para explotar el caucho Evea, que el caucho Evea, entre otras cosas, no existía sino en Colombia. Por eso en la parte del Caquetá fue la primera explotación que hizo la Ruber. Luego después se vinculó al Paupés, que ustedes le conocen lo de la Casa Arana. Fue muy nefasto para la parte autóctona, porque mataron muchos indígenas, abusaron mucho del poder. Y paralelo a la Casa Arana, se vinieron ellos a crear ya las caucherías de Miraflores. Que las caucherías de Miraflores formaban parte ya de la parte económica que ellos podían conseguir en Colombia. Esa empresa trabajaba, la explotación de caucho la hacía en Colombia, pero el transporte y la comercialización del caucho lo hacían era con el Brasil, con Manaus. Cuando se terminaba el periodo del caucho, el trabajo del caucho, que eso duraba 10 meses, entonces los caucheros llevaban todo su producto a Mitú, que era el centro de comercialización.
El centro de explotación era Miraflores, pero el centro de comercialización era Mitú. Allá la Ruber recogía todo el producto y lo enviaba a Manaos por unos batelones que llamaban, que eran unas canoas grandes de madera, de 6-7 toneladas. Era muy difícil el transporte de eso y la comercialización porque el Vaupés es un río que tiene mucho raudal y demoraba mucho la bajada de las lanchas hasta Manaos y la subida también, porque ellos llevaban caucho y subían mercancía para poderles pagar a los indígenas, porque los indígenas trabajaban con créditos adelantados, o sea, lo que llamaban el endeude. Que ese endeude lo aprendieron muy bien los blancos, ¿no? Los blancos que quedaron, que por una hamaca un indígena tenía que trabajarles todo un año.